la escena alternativa es por cómo somos, por definición nuestra. De las salas nosotros, de hecho, el origen es Alberto. Alberto es el que propuso el proyecto de origen. Lo creamos, lo desarrollamos, se unió Rocío, lo terminamos de asentar y de golpe apareció Macomaz y fue la que nos dijo, oye, que existe esta asociación y nos dimos cuenta de que lo que habíamos hecho, lo que habíamos bocetado, tenía todo que ver con... Yo creo que el origen fue realmente como muy inconsciente. Tampoco sabíamos exactamente, ¿no? Cuando dices, presentaste, bueno, hice un proyecto, hicimos un proyecto como de un espacio cultural. Lo que pasa que sí que es verdad que está como muy definido artes escénicas y realmente, pues yo creo que desde el minuto cero todo empezó como a la dirección de lo que es ahora, ¿no? O sea, como que es verdad que ha ido evolucionando Naves 73, pero yo no sé si es pues, tanto por nosotros como por la gente que nos rodea o por las inquietudes que tenemos, siempre el espíritu, ¿no? de Nave nació, yo creo que cuando nació Nave 73, Sí. luego pues obviamente ha avanzado, ha evolucionado, pero estaba ahí. Y fue un poco la inconsciencia, ¿no? O sea, no dijimos vamos a hacer este espacio que lleva ya 10 años, ¿no? Fue como, bueno, vamos a hacer un espacio cultural. Incluso era un proyecto que igual podía ser temporal, ¿no? Porque era, vamos a rellenar un poco este hueco de nuestras vidas con esto y luego ya veremos a ver qué pasa. Y bueno, pues de ahí surgió esto. Es verdad que yo creo que en cuanto abrimos las puertas estábamos perdidos, ¿sabes? O sea, porque ya el proyecto ya había crecido nada más abrir esas puertas, ya tenía vida propia y aquí sigue, vamos. Que siga. Pues se fundó en 2013 y como dice Alberto, o sea, no teníamos una idea clara, sí que sabíamos que queríamos que fuese un espacio cultural enfocado sobre todo a artes escénicas, pero también teníamos claro desde el principio que queríamos también que hubiera cabida para otras ramas artísticas o para otras relaciones entre ramas artísticas. Y lo que ha dicho también Alberto, en cuanto se abrieron las puertas, el proyecto empezó a caminar solo y se ha ido creando como una línea, ¿no? Una línea artística y un espíritu Nave 73, digamos, que engloba un poco lo que somos y lo que es Nave 73. Más basado quizá en sinergias, pero también tiene que ver eso con nuestro ADN. Por eso cuando hablamos de que desde el principio nacimos con el espíritu que tiene ahora el espacio, es que realmente fue así. Se ha transformado, evidentemente, ha evolucionado, como dice Alberto, pero nosotros somos de una manera. Creo que es muy importante explicar que frente a lo que suelen ser los espacios escénicos, los 3-4 integrantes que somos Nave, es 2 profesionales de la comunicación, uno comunicación audiovisual y especializado en nuevos medios, periodismo, el de escénicas y médico, que es la que nos falta, que justo está de guardia hoy y no puede venir. Entonces son 4 visiones como muy diferentes y eso crea quizá una sinergia, o sea, un punto de origen y de inicio poquito peculiar, pero que al final, teniendo todos en este ADN el mundo alternativo, ese buscar la grieta, buscar las posibilidades que nos ofrecen los espacios y las sinergias entre las artes, pues son las que nos permiten un poquito compartir con el mundo alternativo toda la esencia. Yo creo que cuando lo creábamos como que las palabras así principales era como el encuentro, ¿no? Entre los diversos creadores, como tú estabas diciendo, que hay como un encuentro bastante variopinto entre nosotros y ese encuentro entre creadores, públicos, profesionales, nos interesaba muchísimo, ¿no? Ese diálogo, todo el proceso de investigación, de creación, ¿no? Que creo que más o menos hemos conseguido estar un poquito ahí y seguir con esa línea. Y bueno, lo que repetíamos siempre a la hora de crear y cuando presentábamos el proyecto, ¿no? Esta cosa que queda así como muy empresarial, pero bueno, claro, necesitábamos que quedase un poco así y más de cultural, ¿no? Sí, pero es una forma muy buena de definirlo. Es I más D más I, pero en cultura. Porque se olvida la cosa de que la investigación es esencial. O sea, si no hay investigación no hay futuro. Pero la investigación se tiene que apoyar. O sea, eso lo vamos entendiendo con el tiempo y vamos entendiendo por qué queríamos esto y por qué necesitábamos ciertas cosas.
Antes no lo sabíamos y simplemente era instinto y tirar para adelante. Teníamos muchas patas y hemos ido afianzando unas, transformando otras y al final el proyecto que está todavía sigue en transformación y que siga siendo flexible. Yo creo que Madrid es complicada porque es muy bullente, pero es muy grande, tiene muchísima oferta cultural, la relación con los públicos es siempre difícil porque hay una visión de competición a la hora de acceder al público porque estás numerizando todo constantemente. Entonces, quizá al principio, lo hablábamos también en su momento, quizá al principio teníamos una idea de acercarnos mucho al público para hacer esto como una casa, diálogo, y poco a poco nos vamos estructurando, profesionalizando, si se puede decir de alguna manera. Yo creo que Alberto lo tienes mucho más claro esto. No, o sea, sí que es verdad que al principio pues igual intentábamos generar una cercanía personalizada, ¿no? Es verdad que ahora, según hemos ido creciendo y nuestro público ha aumentado, pues es imposible mantenerla con gran parte del público. Sí que tenemos pues bueno, un público fiel, sí que tenemos muchos conocidos que bueno, son parte pues de la familia de Naves 73, que ya los conocemos, hablamos con ellos, o sea, vienen a muchísimas de las cosas que hacemos, o sea, sí que hemos conseguido fidelizar a una parte del público. Y bueno, con el resto del público sí que intentamos acercarnos, pero ya desde un punto de vista, pues digamos, más profesional, ¿no? O sea, desde los medios, desde actividades, o sea, desde, pues no sé, descuentos, ¿no? Hacer una política accesible al teatro, bueno, o sea, como decías tú antes, relación con el barrio o con las instituciones, que es verdad que siempre se podría mejorar, porque hemos intentado hacer de vez en cuando pues, interconexiones, que sí que las tenemos, ¿no? con nuestros vecinos del barrio de Arganzuela en este caso, y es complicado, o sea, porque es un barrio céntrico, pero muy residencial a la vez. Es diálogo, la palabra es diálogo. Cercanía. Nunca hemos querido, sobre todo tenemos muy claro que no queremos estatus, de ninguna manera. O sea, un concepto que tenemos como claro es esa relación continente-contenido, donde el continente tiene unas características, evidentemente, se explican, el contenido tiene unas necesidades creativas que tienen que dialogar con el espacio y de ahí se establecen equilibrios desde la relación de iguales. Mientras esté, a partir de ahí luego hay gente que se siente muy en su casa, hay gente que se siente como muy cuidada, hay gente pues, que al final evidentemente esto no siempre es igual, pero la sensación constante es de cercanía. Luego también en la medida de nuestras posibilidades y de las posibilidades de la sala intentamos dar la mayor libertad posible a las compañías y a los creadores que pasan por aquí, pues eso, tanto a nivel creativo como a la hora o sea, en el pre-proceso, pues en todo tema de ensayos y demás y libertad creativa, y luego a la hora de venir a montar y demás, intentamos ser lo más flexibles y lo más humanos posible, ¿no? Que muchas veces parece que es algo muy obvio, pero yo creo que es una característica que nos define a nosotros en el trato con las compañías, con el público, ¿no? Esa cercanía y ese trato de iguales, como decía Álvaro también. Yo no tengo nada que añadir. Ojalá. Está muy bien, muy bien explicado. Nos queda camino, o sea, sabemos que estamos en precario y eso es así. Como hay salas que sabemos que lo hacen mejor, tanto en las posibilidades que ofrecen como en el diálogo aún más posibilitorio, digamos, de la creación, sabemos que tenemos camino por abrir y condiciones por mejorar, así que esto seguirá mejor siempre. En el fondo, somos una cooperativa. No somos una cooperativa, somos una SL, no tuvimos la asesoría adecuada, pero el funcionamiento es cooperativo 100%. Sí. No, está distribuido, yo creo que de manera paritaria entre todos, cada uno tiene sus funciones, o sea, hay un diálogo, ¿sabes? Hay una escucha, reuniones constantes. Semanales, después de 10 años. Sí.
Pues no, para que, pues yo qué sé, intentar que las diferentes, vamos a decirlo así, como patas gobernantes, ¿no? Como nos has dicho, pues encajemos y que nuestras diferentes personalidades y nuestras diferentes funciones tengan un sentido común. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Es lo que define un poco también a toda la imagen de Nave 73. Es peculiar porque es verdad, dentro de nuestras diferencias, las diferentes visiones personales que tenemos de las cosas, por las tan diferentes líneas profesionales que tenemos, han hecho que todo esté equilibrado. O sea, la palabra es equilibrio. Cada uno, como bien ha dicho Alberto, tenemos una rama de trabajo, no una, tenemos como 3 o 4 cada una, pero luego la gestión es común y transversal, y luego encima el trabajo efectivo sobre el espacio en el día a día se encarga una persona del día, o sea, nos vamos turnando a 3 días. O sea, un día es Alberto, un día es Rocío, otro día soy yo. Bueno, pues como hemos comentado antes, bueno, nosotros cuando empezamos sí que pretendíamos hacer como una relación muy directa, ¿no? Muy individualizada con el público y, a ver, sí que tenemos una relación con cierto público, ¿no? Pues bastante directa, muy individualizada, hemos fidelizado bastante a ciertos sectores del público, pero bueno, es verdad también que cuando hemos ido creciendo en público, pues es muchísimo más difícil llegar a todos, ¿no? Entonces, hemos intentado profesionalizar un poquito esa parte y llegar a esa fidelización, a esa cercanía, pues desde políticas de accesibilidad del espacio, ¿no? En precios, en ofrecerles pues contenido, eventos adicionales, ofrecer descuentos, simplemente pensando también en nuestro público así global, ¿no? En sus gustos a la hora de programar, que parece una estupidez, ¿no? Pero realmente es muy importante, ¿no? Intentar tener una lógica, ¿no? en nuestra programación, ¿no? Y en nuestra política artística para no defraudar, ¿no? a nuestro público. Entonces, eso, digamos, es como lo que estamos en nuestra política de acercamiento en este momento, ¿no? O sea, sí que intentamos también pues, mantener esa cercanía con la gente que ya conocemos o intentamos siempre mostrarnos cercanos y cada vez que alguien nos pregunta o nos pide algo, ¿no? Siempre intentamos hacer todo lo posible por nuestro público, ¿no? Pues cualquier tipo de incidencia, cambio de entrada, oye, he tenido un accidente, no puedo ir, cambiarme las entradas, obviamente cosas de estas, ¿no? Que igual en otros espacios pues más impersonales sería inviable y nosotros pues hombre, cómo no, ¿no? O sea... Es el sí se puede, pero eso lo tenemos yo creo que todas las salas alternativas, el sí se puede, claro que lo vamos a hacer. Y bueno, pues ese círculo en la escucha del público hacia los gustos e intereses, sumado a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sumado a lo que nosotros queremos transmitir en una línea de programación, ese círculo, digamos, que establecería, digamos, que sería como el que define lo que va a ser la programación de Nave 73. Esa triple visión, pero es eso, en la escucha del público hay cosas que es como, no, es que esto ha dejado de interesar, a mí me llama la atención, querría seguir desarrollándolo, insisto, el público no es que no responda viniendo, sino que no responde en una cuestión anímica. Dices, va, es que esto no tiene escucha, no quiere ser escuchado, o no es el momento ahora, o le falta una evolución, o no hemos tenido la capacidad de llegar al público que sí que tendría escucha ante estos proyectos. Pues bueno, intentamos redirigirlos o ver cómo podemos mejorarlo. Y de nuevo, todavía siguen faltando muchas posibles políticas de desarrollo hacia públicos, hay nuevas investigaciones y ahí es la red, el trabajo en red, sobre todo con Macomad y con la red nacional, la que nos abre muchas puertas y muchas posibilidades que antes quizá no habíamos contemplado y que queremos, de hecho, empezar a probar. Realmente la pata principal de la exhibición de Nave 73 tiene como objetivo potenciar los nuevos lenguajes escénicos. Sabemos que no somos la sala
de mayor riesgo en la programación, somos muy conscientes, por supuesto, pero nuestro objetivo sigue siendo más artístico casi que cualquier otra cosa. O sea, nuestro objetivo a la hora de programar y de exhibir tiene mucho que ver con los nuevos lenguajes y la investigación de las compañías de creación contemporánea. No siempre nos vamos a esas líneas, pero ahí lo tenemos siempre como un objetivo permanente. Y quizá lo que ejemplifica mejor y puede dar más relevancia a esa visión es lo que hemos conseguido hacer con la escuela. Nunca se diseñó como una escuela de creación contemporánea, sino que se ha ido construyendo sola. Desarrollamos unas líneas y poco a poco se van configurando y van teniendo cada vez más peso y relevancia. De hecho, la llamamos Escuela Nave 73 y ahora mismo ya se está llamando casi sola como Escuela de Creación Contemporánea Nave 73, porque creo que es muy importante. De hecho, creo que para mí es digamos, es donde más estamos cambiando las artes escénicas del futuro, en la línea formativa y de investigación. Y eso, ojo, o sea, me hace mucha ilusión. De todas maneras, simplemente por añadir algo aquí, que no solo con nuestra escuela, ¿no? Sino que es verdad que nuestra programación da cabida a muchos creadores jóvenes, ¿no? Eso Que es están verdad, sí. en este momento pues investigando pues lenguajes y con su identidad propia, ¿no? Y bueno, es muy interesante, ¿no? Que a mí, al menos, bueno, me parece como muy interesante y me parece a destacar, pues, la función que yo creo que estamos haciendo en ese aspecto, ¿no? De dar esa voz, de dar ese trampolín, ¿no? A estas compañías que normalmente les cuesta mucho más. Tenemos un festival dedicado especialmente a creaciones de gente de último año de centros escénicos, de nuevos lenguajes. Eso además lo tuvimos como en la mente desde el principio, nos pareció muy difícil, de golpe surgió y no solo surgió y lo asentamos, sino que además se ha convertido en la apertura de temporada cada año de nuestra programación. La muestra de Imparables es proyectos de artes escénicas de nuevos creadores que vienen de escuelas de formación profesional o de talleres o de laboratorios. Y no solo funciona, sino que son de muy buena calidad, muy profundos y cada vez con más rigor. Y sí, y ese es el lugar, desde nuestro punto de vista. Vale, nos reímos porque hace unos meses justo tuvimos una mesa de diálogo de cómo hacer que la cultura de base formase parte de esa línea madrileña, cómo se adapta la cultura de base a Madrid, que lo tuvimos precisamente en los encuentros de Macomar. Y bueno, era complicado, o sea, hay un diálogo estructuro-institucional que no está en Madrid, que no ocurre como en Barcelona. O sea, en Barcelona ocurrió de forma natural, es mucho más transversal el funcionamiento y el diálogo entre las integrantes de todas las capas de las artes escénicas. Naturalmente surgió esa línea colaborativa entre la sociedad, los agentes culturales, los espacios y al final la administración con sus más y sus menos. Y aquí todavía estamos intentando desarrollar esos lazos. Creo que estamos en ello. Creo que primero nos tenemos que integrar incluso los espacios entre nosotros, porque los espacios de creación al final son una cosa, los espacios de exhibición somos otra. Falta ahí todavía aglutinarnos para crear un funcionamiento como cultura de base. Creo. Sí, no, yo creo lo mismo. O sea, es verdad que en Barcelona siempre han tenido muchísima tradición de diálogo y que en Madrid yo creo que igual empezamos hace unos años, ¿no? A entender que podía existir este diálogo, ¿no? Entre los diferentes actores sociales. Y bueno, pues estamos más o menos en ello. Es verdad que las instituciones madrileñas pues siempre han sido un poquito más, no sé cómo decirlo, cerradas, ¿no? Sí. A ese diálogo. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Aún sin esa gran cercanía y ese apoyo institucional, pues yo creo que sí que los diferentes actores culturales o sociales de Madrid como ciudad o Madrid comunidad, pues están intentando crear, pero estamos verdes, o sea, todavía tenemos que generar esa red, ¿no? O sea, que esa red realmente funcione, ¿no? Mueva cosas. Tiene que calar en la sociedad. Quizá la ciudad está más abierta como ciudad. Hay una cosa, pues un poquito en los últimos años ha habido
una facilitación en ese sentido. Desde hace 5 o 6 años hubo un gran cambio y ahí se nos cambió la perspectiva. Se nos abrieron posibilidades, incluso que con los equipos nuevos de gobierno no se han cerrado del todo. Pensábamos que las iban a tirar y no, han compartido ciertas cosas y bueno, eso da cierta esperanza. Si estamos pensando no solo en la cultura de base como la definición que hicieron en Barcelona, sino como tercer sector cultural, eso es otra cosa. Madrid es muy desorganizada, es muy bullente, es muy explosiva, pero bueno, esa fase de explosión que tuvo quizá al principio de la década de 2010 se está sentando. Tengo esa sensación. ¿Hacia dónde? Pues no lo tengo muy claro, pero los espacios empiezan a ser más permanentes, los recorridos empiezan a ser un poquito más largos. Tenemos que funcionar con el instinto, a ver hacia dónde camina todo. Es algo básico, o sea, además en la sociedad o en el mundo actual tal como está organizado, yo creo que es básico a todos los niveles, pero a nivel cultural es que es imprescindible. Creo que no habría supervivencia de este tipo de salas o de este tipo de cultura alternativa si no existiese el asociacionismo y la colectivización como es en este caso que nos ocupa Macomad, ¿no? Creo que es básico y vital. Nosotros nacimos sin conocer Macomad realmente. Cuando vino a nosotras fue una explosión, fue de, esto existe. No solo existe, realmente son un montón de espacios que comparten inquietudes, cada una con su idiosincrasia, pero que realmente somos esto. O sea, que claro está. El intercambio de ideas, el intercambio de conocimientos es esencial. Pertenezcas o no a la asociación, porque al final Macomad precisamente tiene una idea muy de compartir conocimiento, seas quien seas. O sea, aglutinar a todo el mundo, aunque la organización tenga una ideología, un funcionamiento un poquito más particular, es abierta al diálogo siempre y a la transmisión de conocimientos, que eso me parece absolutamente esencial. Y a nivel también de relacionarse con las instituciones, una ciudad como Madrid, una comunidad como Madrid es básico también porque no, o sea, individualmente sería imposible hacerte escuchar. Entonces, en ese sentido también queda muy clara la labor y la importancia de una asociación como Macomad para la supervivencia de las salas. No, hombre, las redes sociales y culturales es que ahora mismo son la única esperanza, ¿no? Sí. No, hombre, ves, en este caso, ¿no? Que es como una red de espacios culturales, en este caso estamos hablando del teatro, pero bueno, puede ser de música, talento. O sea, es súper importante porque en España tampoco es que haya una imagen social como muy adecuada, ¿no? Del mundo cultural. Llevamos muchísimos años que desde las instituciones no se ha defendido adecuadamente, ¿no? Lo que es la imagen de la cultura, lo que es la creación. Y la necesidad. Y la necesitamos, y nosotros como individuos no llegamos realmente a la sociedad para decirles, estamos haciendo esto, este es nuestro trabajo, y nuestro trabajo es muy, muy importante, porque de esto, aunque no lo queráis, depende muchísimo el futuro, la imagen, la sociedad en la que estéis viviendo, en la que van a vivir vuestros hijos o quien sea, vuestros sobrinos o tal. Y como redes, sí que es verdad que yo creo que hemos conseguido, ¿no? Al menos, yo qué sé, decir, aquí estamos y generar un discurso de defensa. Igual defensa no es la palabra, ¿no? De visibilidad, ¿no? De lo importante que son los espacios culturales, de que es la cultura en general y vamos, que somos parte importante de la evolución social de la comunidad, del país y del mundo. Sin esto, y además, la pandemia fue muy evidente. Efectivamente. No estamos hablando de consumo, de números, sino de necesidad vital y de la declaración de la cultura como un bien básico para la sociedad. Cuando una sociedad se desprende de su parte cultural como esencia, como una necesidad básica de compartir, digamos, de consumir sin la idea capitalista del consumo, sino de consumir en cuanto a lo vital, pierdes la esencia, pierdes el ADN de quién eres, pierdes tu raíz. No, te quedas sin visión, o sea, te quedas sin criterios. La cultura te potencia todas las posibilidades de la humanización. Entonces,
insistiendo en la idea del I+D+I, de las investigaciones y de los futuros de las artes escénicas en nuestro caso, o de la creación en general, creo que el asociacionismo y la creación de redes y el tejido de base para sustentar todo lo que va a venir después es absolutamente esencial.